Pues muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá. También quiero dar un agradecimiento por la presentación que me hicieron. Quiero decirles que siempre he dicho, mucho de lo que yo he aprendido, lo he aprendido gracias a ustedes, a los que incluso como parte del trabajo me han permitido incluso cargar la mochila con ustedes. Pues realmente, también mucho que usted ha dicho, pues yo realmente lo único que hago es intercambiar la información de unos con otros. Los que saben son ustedes. Pero déjenme compartirles un poquito de lo que más o menos he podido reunir sobre este tipo de temas. También los que me conocen ya saben, no me gusta hacer las cosas demasiado ceremoniosas, así que en el momento que ustedes quieran interrumpirme, para preguntarme, reclamarme, decirme, contarme un chiste, lo que quieran, con toda confianza. ¿Estamos? Todavía ustedes me conocen y ya saben, lo mejor es que lleguemos esto por una charla entre nosotros. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, claro, voy a agradecer al patrocinador, que está aquí con ustedes también, que es Aro. Ya después van a platicar un poquito más. No suena bien. A ver, ahí está. Excelente. ¿Y por qué los de atrás no me dicen nada? ¡Te impones! Por favor. O más bien los de atrás que no, así está bien para dormir a gusto. ¿O no? Ah, bueno, como dije, agradezco al patrocinador que hizo posible que yo estuviera aquí y poder estar en contacto nuevamente con ustedes. Y bueno, pues el tema, como ustedes ya pudieron ver, es que responde la presentación. Es un poquito hablar de algo que por lo que viene el programa ya vieron ustedes en buena parte el día de ayer. Probablemente, lamentablemente no pude estar presente, me hubiera gustado. Probablemente algunos de la información que ustedes ven aquí, probablemente ya la vieron ayer, pero bueno, va a servir para redondear un poquito de todo esto que vamos a hablar hoy. Descuiden, no vamos a echar un rollo sobre la vida y obra de las moscas otra vez, seguramente la van a hacer un montón de charlas, 20,000 veces. Solamente vamos a ver algunos detalles que son muy interesantes e importantes para hacer los programas. También quiero decir que para este tipo de planes, he tomado la libertad un poco de actualizarlo de acuerdo a las nuevas perspectivas que hay en el abordaje, no solamente de control de moscas, sino de todo tipo de plagas, principalmente urbanas, aunque también un poco con la protección de pecuario y de agrícola, pero más urbanas. Un poquito experiencias que hemos tenido con el control de moscas en algunas áreas. Tuvimos oportunidad hace años de implementar unos programas de control de moscas en diferentes zonas de áreas pecuarias, de Chihuahua, Aguascalientes, Nuevo León, en las que, como ustedes saben, uno entra, abre la boca y quién sabe cuántas bocanadas de moscas se lleva uno. Es un tema y nos funciona bastante bien. También tuvimos oportunidad, por ejemplo, y ahora lo puedo decir porque ya pasaron muchos años, antes era así como que más reservado, cuando Bimbo llegó a comprar el globo, tuvimos la oportunidad de implementar los programas en varias de sus plantas porque vino un cambio muy brusco, exigencias muy fuertes por parte de Bimbo para el cumplimiento por parte del globo, y hay unos de los primeros problemas que tenían era mosca. Entonces, ustedes lo van a ver, la idea es irnos a las bases. Realmente no son cosas complicadas, nada más es ir armando rompecabezas. Y en ese sentido, también vamos a hablar un poco de las trampas, que son una súper herramienta, pero que normalmente las usamos mal, también, honestamente. A veces las sobreutilizamos o subutilizamos, pero no las utilizamos como deberíamos. Y claro que si las aprendemos a utilizar bien, hasta van a tener mayores utilidades. Entonces les digo, yo creo que eso les interesa, ¿no? No los veo muy animados. ¿Quieren utilidades o no?
Ah, pues ahí está. Muy bien. Pues bueno, era al revés. Pregunta. ¿Por qué los perros entran a las iglesias? ¿Se han dado cuenta de eso? Porque son muy piadosos. ¿Qué más? Está fresco. ¿Qué más? ¿Son muy católicos? ¿Quién más me puede decir algo? ¿Nadie? Exacto, porque la puerta está abierta. Da igual. O sea, realmente no les interesa lo que hay, lo que no hay. La puerta está abierta, entonces entran. Analicemos, ¿no? Realmente por qué entran las moscas. Porque les damos entrada. Es lo primero que tenemos que visualizar. Realmente, si así nos preguntamos al principio, ¿por qué entran los perros? Preguntémonos, ¿por qué entran las moscas? Y desde ahí estaremos empezando muy bien a empezar a diseñar nuestro programa de control de moscas. Tal cual, desde esa primera pregunta. ¿Cuáles serían los procedimientos ideales? ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos normalmente para acercarnos al problema de moscas? Matarlas, evitarlas o controlarlas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Todas? Matarlas, controlarlas. Vamos a ver si les hago una pregunta al final, ¿qué me contestan? ¿Vale? También las moscas han sido hasta inspiración de poetas. Reconocerán esta como una canción de Serrat, pero en realidad es un poema de Machado. ¿La conocen? ¿No la han escuchado? Y de haber salido se los pone aquí. Y si no, al final me acuerdan y por eso se los pongo en el Spotify. Es preciosa la canción de Serrat. Ahora que se acaba de despedir de México, recordando que en realidad es un poema de Machado. Y bueno, se los leo para empezar a entrar en calor. Dice, oh viejas moscas voraces, como abejas en abril. Viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Están todos, bueno, por supuesto el poema es mucho más largo, pero vean, realmente ha sido inspiración. Están siempre en todo lugar. Son capaces de transmitir un montón de padecimientos, enfermedades, patógenos, pero lo que es cierto, contrario a lo que se estuvo divulgando mucho tiempo, yo creo que sí de una manera no correcta, y quizá un poquito, quiero pensar que fue por ignorancia, pero no por falta de ética, lamentablemente, y que también era capaz de transmitir SARS-CoV-2. Ya saben que no es así. ¿Qué consistió principalmente el error para pensar que las moscas eran capaces de transmitir este virus? Bueno, les comento muy rápido. La razón es que ciertamente existe un coronavirus. Recuerden que hablar de coronavirus es hablar de un montón de virus, no es nada más uno solo. Es igual que como decir moscas. ¿Cuántas especies de moscas conocen? ¿Cuántas? A por 4 o 5, ¿no? Y si yo les dijera que hay más de 25,000, entonces hablar de coronavirus pues es un montón. Y hay un coronavirus ciertamente que enferma a los pavos y que se ocasiona un problema digestivo. Y que se descubrió que si las moscas, cuando el pavo buscaba y se comía la mosca con el coronavirus, no se contagiaba. Pero es un coronavirus totalmente distinto, no tiene nada que ver con este. Y de ahí surgió la confusión. Su ciclo de vida, ya lo he escuchado miles de veces, pero vale la pena repasarlo y ya verán por qué. Aquí también, además, les pongo un poquito de las condiciones en las que prefieren vivir. Y esto también bien manejado, un programa de control de moscas, nos va a ayudar mucho. Voy a ver un poco lo de los días, que seguramente ya lo han visto, además lo pueden ver en la imagen, pero quiero hacer énfasis en dónde vive cada una de estas fases. Normalmente las larvas 1 y 2 se dedican a comer.
comer y comer y comer y comer, es su función. Y obviamente huyen de la luz, entonces siempre están ocultos y son muy sensibles a los cambios de temperatura. 17, 35 grados centígrados ya es así como que lo máximo que llegan a soportar. Y normalmente están en materia orgánica húmeda. Y aquí también esto va a ser un factor bien importante, por ejemplo, al momento de hacer las inspecciones, porque ustedes van a poder más o menos identificar qué tanta humedad pueden soportar, porque también cuando está totalmente encharcado no sobreviven, ni tampoco muy seco, se necesitan tanto, y y poder identificar exactamente dónde están desarrollándose, porque poder identificar esos lugares va a ser muy práctico para saber dónde hacer aplicaciones o tratamientos contra las larvas. ¿Okay? Como siempre he dicho, las causas raíz, ahora que está tan de moda esto, hablar de causas raíz, con esto del metro y todo esto, pues justamente el control de plagas también es mucho de análisis de riesgos de causas raíz, tal cual. Entonces, si la raíz del problema son las larvas y no los adultos, pues bien vale la pena concentrarnos justamente en las larvas. Ya la larva 3 ya es prácticamente la próxima a pupar. Normalmente tiende a perder humedad, como que se encoge, y en lugar de deshacerse de su última cubierta del cuerpo, la endurece. Y es una especie de capullo. Es esta parte, eso que vemos aquí. Ese siempre lo vemos así. Normalmente la pupa en realidad está dentro. Esto se llama pupario. La pupa está dentro. Es como un capullo, como el capullo que hacen las mariposas, pero es en lugar de hacerlas con seda, es la última cubierta larval. Esta se pierde humedad, se endurece y forma esa protección. También suele preferir lugares más secos. De hecho, seguramente en lugares donde han visto que se desarrollan moscas ven que empiezan a reventar y hasta cruzar caminos. Empiezan a buscar estos lugares secos para pupar y quedar más a la intemperie para que de ahí salgan los adultos. Que en este caso también prefieren, aunque no lo crean, la sombra. Ustedes van a decir, oye, pero si yo he ido a un montón de lugares, la otra vez fue una granja de pollos, y estaba el sol a todo lo que da, y estaban las moscas increíbles. O fui a una talabartería, estoy poniendo ejemplos, a una carnicería, estaba el sol a todo lo que daba y pues había un montón de moscas, sí. Pero si ustedes empiezan a analizarlo, van a ver que las moscas nada más buscan el sol por un tiempo, no por mucho, porque tienen que termorregular, tienen que cargar pila, por decirlo de otra manera. Pero después de esto buscan las sombras, siempre. Estoy hablando en general de mosca doméstica. Cuando hablo de Fania, que es la pequeña mosca doméstica, es un poco más rebelde, pero también busca las sombras, pero en otras condiciones. Digo, aquí no me quise meter mucho a hablar de todas las especies, vamos a centrarnos un poquito más en mosca doméstica, pero de vez en cuando voy a hacerles algunos comentarios de algunas otras moscas con ciertas variaciones que se pueden llegar a ser comunes en el medio urbano. Entonces, obviamente, cuando se hace inspección, hay que buscar esta zona así. Ajá. ¿Sí? Claro, hay algunas de pero la mayor concentración siempre está por cierto tiempo. ¿A qué horas has hecho la inspección? ¿A qué horas? 12. Bueno, la hora para moscas, y qué bueno que hace comentarios, es excelente. La hora ideal para hacer inspecciones para moscas es muy tempranito en la mañana o ya por el atardecer. Porque es muy engañoso lo que vemos normalmente al mediodía. Cierto, está normalmente cerca de las áreas donde pega la luz o donde hay más calor. Sin embargo, cuando el calor llega a estar por encima incluso de los 37, 40 grados, se mueren. No sobreviven. Entonces nada más están un tiempecito en el sol o en área cálida para cargarse, digamos. Y recuerden que son insectos, pero no voy a decir una palabra rara, pero la voy a explicar. Oiquilotermos. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente dependen de la temperatura exterior para su actividad fisiológica. Nosotros, los humanos, somos homeotermos.
nosotros regulamos la temperatura de manera interna, las moscas no. Bueno, no entre comillas, porque vamos a ver, hay un método por el cual las moscas también son capaces de medio regular su temperatura interna, pero sí depende mucho de la temperatura externa. Entonces, es cierto, si tú haces más o menos la inspección a esa hora, más vas a ver muchas volando también, que para términos de inspección no te sirve de nada, porque eso tú reportarías, hay moscas en todos lados, y en automático, ¿cuál es nuestra respuesta? Aplico en todos lados, saco mi termonebulizadora y le doy a todo. Cuando un tratamiento más, me estoy adelantando un poquito, pero un tratamiento más estratégico es llegar justamente muy temprano en la mañana, decía, cuando todavía no están en gran actividad, e incluso llegan a verles testa pasiva hasta se le acercan el dedo y ni siquiera vuelan, también se hacen un lado nada más, hoy en la tarde. Y si ustedes nada más se aplican en esos lugares, se van a ver, por ejemplo, posadas en los cordeles, en los cables de luz, en rincones, abajo de tejabanes, en áreas ocultas, a veces entre la madera, si es que son cabañas, por ejemplo. Esos son lugares que de manera estratégica ustedes lo tratan y se ahorran la nebulización, así tal cual. Realmente. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Yo no es que esté en contra de las nebulizaciones, también es uno de los métodos que se sobreutiliza. O sea, es muy útil la nebulización, por ejemplo, para bajar poblaciones, para hacer el trabajo más fácil, para llegar a rincones donde no podemos llegar, pero no todo se controla con nebulizaciones. Y tampoco se desinfecta ni nada. Es una buena herramienta, pero es una de muchas. Pero de manera estratégica, eso es lo que conviene, por ejemplo, en el caso de los adultos. A lo mejor me alargué mucho con la respuesta, pero no sé si me expliqué. Y si no, hagan la prueba. Ahí donde los has visto, vete muy temprano en la mañana. Y vete con cuidado. Checa, por ejemplo, entre los árboles. Este es algo típico. Me ha tocado que hace como 4 años, me acompañé presente a un colega controlador que me decía, oye, es que yo tengo el problema que no encuentro dónde están las moscas. Sí salen muchísimas, pero hago lo que tú me dijiste, de estar revisando dónde están, abajo. No encuentro nada. O sea, en la tarde, bueno, a mediodía, salen así como que por hora divina, por todos lados. Y resulta que esta era una planta de alimentos, pero en los alrededores tenía muchos arbolitos. Digo, ya sé dónde están. Nos acercamos, moví un poquito los árboles y adivinen qué salió. Montones de moscas. Ahí estaban en los árboles. Era su lugar de refugio. Pero normalmente no se nos ocurre revisar los árboles. De hecho, eso también lo voy a mencionar un poquito más adelante. Sí, hay varios aspectos también que tenemos que considerar. A ver si esto queda un poco más claro con todo lo que digamos posteriormente. Me dejo otra vez. También a lo largo del año, obviamente, la presencia de moscas va variando. Normalmente, larvas, pupas, prácticamente las hay todo el año. En ciertas condiciones, sobre todo larvas 3 o pupas que soportan un cierto tiempo antes de emerger los adultos. Pero, por supuesto, hacia mitad del año, en este caso, como puede ser esta gráfica, la hice para una charla que tuve oportunidad de dar ahí a los colegas de Perú, y los meses y los tiempos, aunque no lo crean, son distintos. Y al momento de brincar el Ecuador, la historia es otra, aunque el patrón se conserva. Pero aquí estaríamos hablando más o menos de la temporada de moscas, obviamente dependiendo del clima. La temporada alta empieza más o menos por ahí de marzo. A veces en febrero, a veces hasta abril. A veces empieza en enero también, si por ejemplo, si el año pasado, el año anterior, hubo cierta temporada más o menos húmeda, eso también es un factor, pero más o menos son las temporadas. Pero mientras tanto, yo bien pudiera, antes de la temporada, empezar a visualizar cómo hago una prevención contra las larvas. Ahora usted me va a decir, sí, pero si el cliente me llama, ya hasta que está hasta el gorro de moscas, ¿o no? A mí nunca me llama cuando no hay nada. Y si llego yo y le digo, pues me va a decir que me estoy engañando. ¿Cómo me vienes a controlar moscas si no hay? Eso ya es una cuestión que
seguimos platicando, que tiene que ver cómo ofrecemos también los servicios. Vamos a tocar un poco estos temas también, que a veces estamos acostumbrados nosotros también a ofrecer los servicios de solucionadores, no de preventivos. Siempre he dicho, y bueno, no sé si hace algunos años, 2 o 3 años, Rafa, tú te acuerdas, fueron como 3 años lo del diplomado, ¿verdad? Platicábamos, tuvimos un módulo sobre ventas, ¿tú te acuerdas? Y algo que mencionábamos es que a veces nos quejamos un poco de cómo el cliente nos trata, pero no nos damos cuenta cómo vendemos nosotros el servicio. Y el cliente compra lo que le ofrecemos. Y nos paga por lo que le ofrecemos. Pero bueno, ese sería tema de otra charla. Pero tiene mucho que ver con esto. Y claro, la respuesta no es inmediata. Es de ir trabajando con los clientes. Yo insisto en irme para atrás. Entonces, vamos a ver más o menos lo que sería una secuencia lógica de un plan de control de moscas. Normalmente, con una primera fase de protección, esto aquí lo estamos haciendo bajo un supuesto de que ustedes ya tienen un cliente normal, no que apenas están buscando que los contraten. Ustedes ya son un cliente regular, que le hacen ya un servicio de moscas u otros servicios de plagas X, pero más o menos ya ustedes tienen la posibilidad de hacer un plan preventivo incluso. Normalmente, ¿qué es lo primero que había que hacer? La protección, saber dónde estamos. Si ustedes se fijan, este esquema se parece mucho a lo que nos enseñan como mito, pero vamos paso a paso. Entonces, vamos a identificar dónde están los sitios de reposo y de refugio, un poco lo que hablamos hace un rato. Los marcamos, los identificamos, qué es lo primero que tengo que vigilar y que atacar, por supuesto. Luego la prevención. Si no hay larvas, no hay moscas. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme platicarles que hubo un caso, y esto les va a sonar muy curioso, fue en Tepatitlán, que estuvimos platicando precisamente con una empresa productora de huevo, no voy a decir el nombre, sobre su problema de moscas. Y nos dijeron, no, si es que sí, tenemos un problemísima de moscas, pero si yo les dijera, todos los años nos pasa igual, a veces baja un poquito más. Entonces, oye, ¿y han visto el detalle de las larvas, los gusanos? No, de eso realmente no tenemos problema, ¿eh? Nada más de moscas. O sea, parece un poco de risa, pero ¿qué les dice esa respuesta? No hay una relación para la gente de que son lo mismo. Hay realmente personas que piensan que las larvas y los otros son cosas diferentes. Son bichos diferentes. Pero, al no relacionarse, las larvas pueden desarrollarse, los medios donde se desarrollan las larvas se mantienen. ¿Cuál es el resultado al final de cuentas en la temporada? Pues un montón de moscas. Y piensen ustedes, hay por ahí una frase, más o menos, no la tomen muy religiosa, pero puede sí ilustrarnos un poquito de esto, que por cada mosca que ustedes ven volando, hay mínimo 900 larvas desarrollándose. Entonces, ¿qué pasa si yo ataco las larvas? Me concentro en prevenir y atacar las larvas en lugar de enfocarme a las moscas. ¿Qué creen que sea más fácil? La larva no se mueve realmente mucho de su lugar. Es mucho más susceptible a cambios ambientales, temperatura, alimentos, etc. Por algo vive tan oculta. Son más focalizados, no se mueven de un lugar a otro. ¿Qué será más fácil en su momento? ¿Moscas o larvas? Pero hay que saber encontrarlas. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí se deriva la prevención. Luego, como respuesta, es decir, combatir el impacto. También voy a hacer otro paréntesis. Este esquema, yo les decía, bueno, se parece un poco a lo que conocemos MIP, pero en realidad está basado en lo que son los programas de evaluación de riesgo, y en los que se hablan los programas de resiliencia, tanto contra enfermedades, contra vectores, en los negocios. La resiliencia se aplica a todo esto.
Y es un modelo de resiliencia aplicado a un programa de control de moscas. Es muy esencial. Entonces, en el caso de la respuesta, lo que hacemos es la eliminación de los adultos. ¿Qué nos beneficia? Obviamente bajamos esa población de adultos que ya identificamos y por lo tanto también bajamos la misma reproducción y apoyamos o reforzamos lo que antes hicimos, eliminación de larvas, porque hay menos larvas. Se fijan, es como que un ciclo, ¿de acuerdo? Nuestro propio ciclo. Luego, ya logré hacer mi programa. Hice muy bien ya mi plan de control de larvas, mi reducción de adultos. Ahora lo que yo tengo que estar haciendo es evaluando, porque obviamente al ser un ser vivo, y además las condiciones estarse cambiando constantemente, pues el programa a lo mejor que fue muy exitoso para mí este año, muy probablemente el siguiente no lo sea. Entonces yo tengo que ver qué condiciones cambian. ¿Cuál es también el problema? En cuanto empieza a haber una diferencia en el éxito que yo tuve en un año para el siguiente, realmente ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que pensamos inmediatamente? Ya se hicieron resistentes. ¿A poco no pensamos eso luego? Pues cambia la herbicida. Y además llegó el vendedor de tal o cual laboratorio y dice, no, es que, ya ves, yo te dije que tenías que usar el mío. Ya cayeron. Cuando no, a lo mejor lo que tienen que hacer es buscar dónde cambiaron esas condiciones. Puede ser incluso cuestión de temperatura, del clima. Ningún año es igual al anterior. Por lo tanto, el esquema que vimos antes se modifica en cuestiones de tiempo. Por lo tanto, también se modifican las cuestiones de densidad de población. Entonces, lo que tengo que hacer es estar evaluando. Fíjense, lo que estamos hablando es de MIP, tal cual. Hacer análisis realmente de mi plaga. Que, aquí hago otro paréntesis. Para ustedes, ¿las moscas son plaga? ¿Todos dicen que sí? ¿Hay alguien que diga no? ¿Por qué no? Exactamente. Esto es algo que también tenemos que irnos quitando de la cabeza. Y créanme, no es idea mía. Tiene muchos años que se viene diciendo, se viene argumentando, ni es que de repente a Hugo Ponce le dio por inventar algo, no. Es real. Plaga no son los bichos. Plaga es la condición en la que están. Entonces, por ejemplo, comenta, perdón, ¿tu nombre? Lo que decía Rodrigo es cierto. Las moscas son plagas en el momento que ocasionan un daño, una pérdida económica, enfermedades, etc. Pero si estén en el lugar donde no importa que estén ahí, incluso cumplen una función ecológica, aunque no lo crean. Ahora van a decir, ya le salió el ecologista. No, tampoco. Simplemente pensemos que cuando nos enfrentamos a un problema de moscas, cucarachas, ratas, lo que ustedes quieran, realmente lo que queremos es evitar que sean plaga. Y si el evitar que sean plagas que no estén ahí, el argumento es ese, eliminarlos de ahí. Pero no porque per se sean plaga, sino que tenemos es que quitar la condición de plaga. Lo mismo sucede con las moscas, ¿de acuerdo? Entonces, ya esto nos lleva nuevamente al tema del MIP. Si empezamos a analizar cada vez más el por qué están ahí, lo que hacemos es atacar ese por qué y no a las moscas. ¿De acuerdo? Controlamos el por qué y no a las moscas. Controlamos la plaga, no controlamos las moscas. ¿Sí me explico? ¿De acuerdo? ¿No? Ok. No, está bien, es válido, es válido. Y le agradezco, déjenme explicar bien. Voy a poner un ejemplo muy básico. ¿Qué sería más plaga para ti? Una mosca que ahorita que estamos platicando esté revoloteando aquí encima, o 1000 moscas en la punta de un cerro. ¿Qué es más plaga? Y es porque te molesta, te incomoda, se puede meter en lo que estás tomando, pero no por la mosca en sí. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Bueno, me pregunto, ¿esa mosca que me está revolteando de dónde vino? Tuvo que haber entrado por algún lugar. Y me está revolteando por alguna razón. Seguramente a lo mejor las puertas estaban abiertas y afuera hay una fuente de moscas. Pero por allá hay un depósito de basura que nadie controla. Y luego, pues, obviamente está alrededor mío
porque pues percibe lo dulce de lo que estoy tomando. Entonces, en el momento que yo voy y evito esa fuente de moscas que está allá, pongo unas cortinas de aire o cierro las puertas, y lo que tomo lo mantengo tapado, ¿qué estoy haciendo? Estoy controlando la situación que me está ocasionando que esa mosca me esté revolteando. Entonces, estoy controlando la plaga. ¿Sí me explico? Ahora, eso se trata, no sé si ahora me explico mejor. Exacto, exacto. Eso es lo que hay que hacer. Controlas el entorno, controlas la plaga como situación. No, al contrario, al contrario. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Y luego, resistencia, ojo. Cuando hablo yo de resistencia, no hablo de resistencia a plaguicidas. Sí, porque inmediatamente nos viene esa palabra, ¿no? Es que ya hay resistencia a tal o cual plaguicida. No. De hecho, hay datos también interesantes al respecto. Hablo de la resistencia del programa. Dentro de un programa de resiliencia, la última fase es la fase de resistencia. Voy a hacer la analogía a un negocio. Cuando un negocio tiene un plan de resiliencia, por ejemplo, se vio muy claro ahora con la pandemia, muchos negocios no tenían ese plan o no tenían posibilidades de responder a una situación como la que vivimos. ¿Qué les sucedió? Quebraron. ¿Cuántos negocios no supieron ustedes que de plano cerraron? Y que antes de la pandemia eran fabulosos, ¿no? Vino la pandemia y se fueron a pique. ¿Cuál fue la razón? Ustedes dirán, bueno, pues es que la pandemia les pegó muchísimo. Pero entonces, ¿por qué otros sí sobrevivieron? A lo mejor están más chicos, no tan fuertes. ¿A qué creen que se haya debido? Más que se supieron adaptar, ya estaban preparados, que esa es otra, también se lo vamos a platicar, que esa es otra situación, no es tanto que te adaptes, sino que te prepares, es lo más importante. Ya tuvieron en cierta forma protegidas sus áreas más sensibles del negocio, por quién sabe qué pudiera venir. Eso es lo que llaman plan de resiliencia. Y eso es algo que todos debemos tener. Cuando nosotros contratamos un seguro en nuestro coche, estamos aplicando resiliencia. No porque pensemos que mañana me van a chocar, o voy a chocar. Uno compra el seguro esperando no usarlo nunca, ¿no es cierto? Dices, ojalá sea el dinero tirado más valioso del mundo. ¿O no? Es lo mismo. Nos aplica una resiliencia para prepararse a una posible circunstancia negativa. Bueno, esto es lo mismo que tenemos que hacer aquí. La última fase de un plan de resiliencia se llama resistencia. Y en ese plan de resistencia lo que tenemos que hacer es, ok, si ya identifiqué cuáles son las partes más débiles del área donde voy a hacer el programa, ¿cómo las fortalezco? Para que no se me venga un problema nuevamente. ¿Sí me explico? Si ya estuve trabajando todo este tiempo, es que algo tuve que haber identificado, ¿no? Entonces trabajo sobre eso para que el siguiente año no haya otra vez un montón de moscas. Ahora, otros me dirán, porque me lo han dicho en otras charlas, no, sí, pero pues cuando el cliente vea que ya no tiene moscas, me va a dar una patada y gracias, ya no te quiero. Entonces yo necesito que haya moscas. No, nuevamente, depende de lo que ustedes vendan. Si ustedes venden matar moscas, pues las van a contratar nada más de febrero a junio, julio, ya. Si ustedes venden prevenir plagas o condiciones de plagas, tienen trabajo para todo el año. Eso es también importante, ¿sí? Como un comentario al margen, vamos a platicar un poquito en profundidad en estos detalles. Espero tenga la oportunidad de verlos. Ahora en Mazatlán, ya verán. Vamos a tener un tallercito todo el día. Ahí los veo. Pero más a profundidad de estos temas. Sí. ¿Cómo no? No es porque no quieren los clientes, sino porque es muy difícil hacerlos conciencia del trabajo, o sea, realmente no entienden planos, es la parte que he batallado, y de hecho la mayoría de los clientes actuales me tienen bajo contrato porque realmente lo que buscan es la parte especialística, la parte documental, es la parte para mí más valiosa, y la verdad es que me considero a mí mismo propio más vendedor, porque esos clientes la verdad me exigen muy poco, me pagan bastante bien. Pero me
puede que la gente no escuche o no lograr conciencia en la gente y decirle es que esto no es una plaga, o sea, es feo, no te gusta, pero no es una plaga. Mira, esto sería obviamente tema del módulo que vimos justamente. Nos echamos, ¿qué? Fueron 4 horas. Pero bueno, te lo comento más o menos de esta manera. Es normal que te topes con esto. A todos como seres humanos nos cuesta trabajo salirnos de nuestra área de confort, siempre, de lo que hacemos todos los días. Entonces, si toda la vida tus clientes recibieron la misma oferta de servicio, cada controlador de plagas que se presentó en ellos les ofreció lo mismo, lo más lógico es que espere de ti lo mismo que le ofrecieron los otros, pero más barato. Dijiste la clave, justamente. Y créanme, se los juro, el precio prácticamente nunca es el primer factor. Se vuelve factor cuando todos los demás están iguales. El cliente realmente está dispuesto a pagar más si recibe algo más, pero tenemos que mostrarle que podemos dar algo más, no solamente de palabra. Justamente en este programa sucedió algo interesante. Hicimos una especie de roleplay, le llaman, como llamarles en español, me choca. Juego de roles, gracias. En el que pues, veíamos a ver cómo se presentaban presentaban sus servicios. Lo clásico era, oiga, yo soy el mejor, tengo excelentes técnicos, tengo un chorro de diplomas. No, hombre, yo colecciono DC3, ¿de qué color los quiere? Bueno, y el dueño dice, ¿de a mí qué, no? Es que padre, vete a la universidad a dar clase. Pero yo necesito a alguien que me arregle este problema. Y normalmente también el cliente a veces no es capaz de identificar ese problema. Por eso nos contrata a veces nada más por bajar la producción de moscas. Porque dice, es que yo tengo problemas de moscas. Pero ya que empieza uno a estudiar al cliente, antes de ir a presentarse con él, que no lo hacemos muchas veces, es que tengo cita con el gerente de tal hotel o de tal empresa. Entonces voy y me presento con mi speech de siempre, con mi conversación de siempre, pero no lo estudio. No veo cuáles son sus necesidades, tengo que estudiarlo. A veces miren con media hora que se metan a Google y ver a ver qué tiene, qué certificaciones tiene, qué tipo de clientes tiene, con quién se relaciona, o encontrar por dónde entrar. Y entonces, si ustedes ven, ese cliente tiene una certificación X, vamos a decir de alimentos. Entonces su problema no es de moscas, su problema es de cumplimiento de su certificación de inocuidad. ¿Cierto? Entonces yo lo que voy a ofrecer es que mantenga su certificación, no el control de moscas. Si yo se lo vendo así, ¿tú crees que no me controla? ¿No me contrata? Porque ¿cuánto le cuesta eso? Pero es importante saber, mostrarle cuál es su verdadero problema, porque a veces él mismo no lo identifica bien. Por eso tenemos que trabajar en eso. ¿Cuesta trabajo? Sí. O sea, ustedes van a decir, sí, pues claro, ahí parado con el micrófono enfrente suena fácil. Pero créanme, eso se aplica a todo, absolutamente a todo lo que hacemos cuando vendamos lo que vendamos. Tenemos que saber realmente cuál es la necesidad del cliente y mostrársela cuál es la que a veces la oculta, la necesidad oculta que tiene sobre la que él piensa que tiene. Y en el plagas es lo típico. Cambiar la forma de pensar cuesta mucho trabajo. Como dije muy al principio, esto no les da resultado para mañana ni para dentro de un mes. Está trabajándole. Al momento ustedes van a tener, a lo mejor no 20 clientes, a lo mejor 10, pero 10 clientes firmes de cada año sin falla. Eso es lo importante, sí. Hay una evolución por parte de la industria, pero que la expectativa del cliente es otra, y él no ha evolucionado. Nos toca entonces ahora, eso, dices, ¿no? Eso. Hasta la palabra resiliencia. La primera vez que yo oí esa palabra fue Manuel Obrador, ¿no? Algo de resiliencia, ¿no? No nos metamos en política. Claro, y también como el concepto que tienes, ¿no? Yo recuerdo tiempo de decir qué es la plaga. Hubo en su momento que creímos que la plaga era muy seco, un roedor. Ahora ya hablamos de las condiciones. Y retomando el comentario aquí del compañero, efectivamente, es una expectativa muy amplia del cliente. Quiero que me lo resuelva, no me interesa ni esto ni aquello. Pero esto va a ir evolucionando, pero nos toca a nosotros hacer el cambio.
No, es muy bueno, sí, y lo dices bien, es que es una estrategia. O sea, insisto, no es de que de la noche a la mañana todos los clientes se van a convertir. Ah, no, sí. Me van a hacer un mipia de veras y ya no me van a matar moscas. Es cuestión de tiempo, de ir demostrando que somos diferentes y a lo mejor el costo mayor, o sea, el ingreso mayor para nosotros viene dentro de 2 o 3 años. Pero tenemos que empezar a trabajarlos de ahorita. O sea, no es de que mañana todos los clientes se van a transformar y no, sí, ya vi que el control de plagas es un preventivo y lo necesito porque voy a cumplir. Sí, no, lamentablemente la forma de trabajar por muchos años, y no digo usted, sino realmente de muchos controladores que ni siquiera pueden ser formales, también sucede, les van a ofrecer, le mato sus moscas. Y el cliente después de 5 o 10 años, ¿cuál es su referente? El que les ha estado diciendo en qué consiste el control de plagas, que muchas veces no son ni siquiera profesionales. Nosotros tenemos que ir cambiando esa mentalidad, pero poco a poco, el estar insistiendo y no derrotarnos. Es ir cambiándolo, porque ellos le dicen, soy controlador de plagas, y para ellos la autoridad es él. El que sabe para el cliente es él. Entonces, ¿a quién le tengo que hacer caso? A él. Y si el que, según yo, sabe, la solución es venir y matar y barrer kilos de moscas, pues eso debe ser lo que se hace, ¿no? Que ese tipo de anclas es lo que nos ata muchas veces. Cuando la discusión típica de la rotación. Realmente el cliente pide rotación no porque alguna norma lo pida, sino porque eso se ha acostumbrado por los servicios anteriores, pero no porque sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Con tal de no perder el cliente, caemos en lo mismo y ahí va el plan de rotación. ¿Qué hicimos? Confirmamos ese mito con el cliente y nunca lo vamos a cambiar. Eso es lo que pasa siempre. Muchísimas gracias. Me lo voy a quitar un momentito. Cuando el teclado está ventilado y estamos a más de 1,5 metros. Eso sí, eso lo cual agradezco también. Muy bien. Por cierto, no, COVID no es cierto. Ok, entonces, bueno, ese sí fue como un paréntesis, ¿no? Es una cuestión de mercadotecnia y ventas de control de plagas. Pero sí, yo creo que es importante y yo creo que es en beneficio del gremio que nos apretemos un poquito el cinturón y empecemos realmente a demostrar quiénes somos. Para que no nos sigan contratando solo para matar bichos. Porque si no, nos somos iguales a todos, y ustedes bien lo dijeron, al ser iguales a todos, el diferencial es el precio. Entonces, siempre que, ¿cuál va a ser la tendencia? Es más bajos, más bajos, más bajos, más bajos. ¿A quién perjudican? A ustedes. Tal cual. Bueno, seguimos. Entonces, de ahí partimos para empezar de nuevo, porque esto nos permite que nuestra área de protección sea mejor, ese es lo ideal, esta nueva área de protección sea mejor que con la que estamos antes, ¿de acuerdo? Ese ya es todo el esquema. Entonces, como ustedes pueden ver, prácticamente están las 4 fases clásicas de un programa de resiliencia, como tal. La prevención, la respuesta, la acción y la resistencia, como tal. Son los planes con los que nosotros tenemos que manejar. Hoy el tema es moscas, pero también con todo el tema de plagas. Si aprendemos más o menos a encuadrarnos, van a ver que tiende a ser fácil. Aplicarlo no, pero después conforme lo vamos haciendo regular, de año con año, verán que después ya es en automático, pero hay que empezar en algún momento. ¿De acuerdo? Bien, también las moscas, para hacer la inspección, acerca que hablábamos, tenemos que aprender a identificar tanto las evidencias directas como las indirectas. Directas es obvio, vemos las moscas, vemos las larvas, vemos las pupas, esos arrocitos que luego vemos luego tiradas, pupas, o el pupario, para ser más precisos, la pupa está adentro, acuérdense. O vemos las regurgitaciones, o vómitos, si quieren que le llamamos así, que son normalmente de color rojito, o las excretas, que son más negritas, esos puntitos que luego vemos. Por ejemplo, ahora que hablábamos de esto de hacer la inspección, que les hablaba que a veces están
en los mecates o en los cables. Luego vemos el cable como que lleno así de, como si fuera garapeñado. Sí, sí, sí. Pues es que ahí se posan. Entonces, ¿dónde aplico? ¿Es más útil aplicar en ese cable que en toda la pared? ¿Sí o no? Tal cual. Permítanme. Por mucho tiempo vamos a hacer una pequeña revisión histórica también acerca de cómo nos hemos acercado al tema de las moscas. Siempre hubo muchas campañas de erradicación de moscas. Por ejemplo, vean estas, incluso salen en los periódicos, maten las moscas, siempre se asociaban nuevamente las enfermedades en los niños. Incluso así se decían, mate la mosca y salve al bebé, prácticamente. Pero muy intensas. Estamos hablando incluso de principios del siglo pasado. Vean, prácticamente estas ya traen moscas, hay que matarlas. Surgieron muchos remedios. Por ejemplo, precisamente, bueno, muchos conocen esta planta. ¿Saben para qué se utiliza o qué producto se obtiene de aquí? ¿Cuál? Las piretrinas, que muchos llaman piretrinas naturales, que es un pleonasmo. Todas las piretrinas son naturales. Si hablamos de piretrinas sintéticas, ¿cómo se llaman? Piretroides, exactamente. Pero bueno, son cuestiones de nombres. Pero también hay una versión latinoamericana. ¿Conocen esta plantita? ¿Te quedes? Esta es una planta pariente. Estoy adelantando. Pariente justamente del crisantemo. De hecho, hay unas muy parecidas que se utilizan normalmente en temporada de Día de Muertos. ¿Cómo se llama? El cempasúchil. ¿Sabían ustedes que del cempasúchil también se obtiene un extracto que llega a utilizarse para repeler insectos? Así como las piretrinas. Digo, no se ha comercializado tanto. Además, no comparamos los cultivos de cempasúchil con respecto a los que hay en África, por ejemplo, y que sentemos que son enormes. Que además muchas veces ya han discutido un poco comentario, ahora sí político. Se ha comentado mucho, o se ha discutido mucho sobre este tema de estos cultivos, porque favorecen la esclavitud, lamentablemente. Y a ustedes les habrá tocado en algunas ocasiones, ha habido años en los que hay escasez de piretrinas, un poco debido a esto, porque hay una guerra normalmente, y el productor es África. Pero es comentario hermano. Entonces ya había esa cultura de generar estos extractos, pero curiosamente en ese entonces las etiquetas incluso decían, mire, aplique usted 100 gramos del aceite, pero después, ya que usted los vea tirados, vaya y píselas, porque se veía que había mucha recuperación. Que no era tan impactante en ese entonces estos extractos. Se inventó el famoso matamoscas también. Aquí está incluso, por si no sabían que existía, la primera patente y la segunda. Estamos hablando de 1900. Están patentados. Bueno, ya no, ya venció hace mucho tiempo, ¿no? Pues se llegó a patentar y era una maravilla. Otro remedio que fue muy común se colgaban hojas de helechos impregnados justamente de estos extractos. Como dijimos hace un rato, las moscas tienden a buscar estos lugares para posarse. Y se hizo la luz. Madre mía. Bueno, a ver si alcanzan a ver bien las diapositivas. Bueno, aquí hay mano negra, pero bueno. ¿Sí le alcanzan a ver más o menos? Muy bien. De hecho, ustedes seguramente se han topado con gente, incluso creo que acá en Querétaro, hay una persona que vende incluso como cordones impregnados con atrayente de moscas. Es como para reforzarlo. Ustedes seguramente alguna vez habrán hecho de que, por ejemplo, y aquí hago un comentario. Yo nací en la Ciudad de México, pero mi familia es de Jalisco. Para ser más precisos, mi familia
Normalmente viene de campesinos y además productores de leche del área de los Altos de Jalisco. Entonces, ahí es donde crecí de niño realmente. Y algo que me llama la atención es que en las casas, ya saben, esas casas altas, ahí los ranchos, con su corral y todo, siempre tenían una cuerda colgada en el centro. ¿Se han observado? Negras. Porque en todas las casas, en el corral, estaban las vacas para leche, como mi abuelo los tenía. Entonces había vacas, había vacas, bueno, sí, había muchas vacas, pero también había muchas moscas en todos lados. Pero ese cordón hacía que se juntaran ahí. Y por eso estaba negro ese cordón. Y era una forma de visualmente pensar que lo estaban ahuyentando para uno comer tranquilo. Bueno, es el mismo principio. Y de hecho todavía en muchas áreas, por ejemplo, yo lo he visto mucho precisamente en la pecuaria o en caballerizas, llegan a poner cuerdas así todas desgreñadas, impregnadas con un atrayente. Y funciona muy bien. Y es muy focalizado. Sí. En una casa no se ve bien. Sí. No, en este caso lo tienes que impregnar de preferencia o con un plaguicida no repelente, y el crisantemo sí lo es, el piretrina sí lo es. Puedes utilizar de los productos que se venden con atrayente para moscas, que tienen sintéticos. Así. Ah, ya. Bueno. Sí, bueno, eso sí se puede. De hecho, en el Oriente utilizaba hace muchos años, y ahí surgió el uso del crisantemo. La gente al sentarse a comer ponían crisantemos en la mitad de la mesa. Y se dice que sí genera cierta repelencia para que ellos comieran a gusto con su florero, con sus crisantemos ahí. Antes así es como se usaban. Pero estoy hablando de hace cientos de años. Se llega a utilizar, pero no son tan efectivos, te voy a decir. O sea, sí hay cierta repelencia, a veces mínima. Y puede ser un buen complemento. Recordemos que al final de cuentas en este tema del MIR, jamás te vas a hacer un solo método, sino que vas armando el rompecabezas que más te conviene. Entonces, como herramienta te sirve, aunque no conviene basarse totalmente en eso, ¿no? Entonces sí, puede ser útil. En este caso lo que hacían era impregnarlo normalmente con insecticida, porque tendían a ir a buscar, refugiarse ahí en esas hojas de leche, normalmente las moscas. Estoy hablando todavía de remedios de por ahí de los 30, que todavía, como ustedes pueden ver, se adaptan a la actualidad. Después surgieron ya los insecticidas como tal, que conocemos. Ya nos estamos acercando a nuestra época, estamos ya hablando de los 40, cercano a los 50, con arsenicales, rotenona, legoro, piretro, tabaco, etcétera. Bueno, los vegetales. El DDT, parece que hubo un boom del DDT en esas épocas. De hecho, el DDT era la gran maravilla porque mataba un montón de moscas y en teoría no afectaba a los demás. Y además, después vino las publicaciones de Rachel Carson, todo esto que demostró que sí había un efecto, pero ya por acumulación. Hubo una publicación también aquí en México, yo me acuerdo de la doctora Cortina, en la que demostró, por ejemplo, que los aplicadores de control de vectores en México, si bien no había una sola persona confirmada como muerta por la aplicación de DDT, ni una sola, no anda por acá Van der Mes, ¿cierto? No, pues él vive acá, ¿no? Por aquí, por ahí me lo saluda cuando lo vea. Buena persona, por supuesto. Él era uno de los que fabricaban DDT acá. Pero bueno, lo que iba es que ellos demostraron que, por ejemplo, en el caso de hombres, se ocasionaba una reducción de los testículos. Y en caso de mujeres, se acumulaba en
en la leche, las glándulas mamarias, y se transmitía a los niños. Entonces, había efectos secundarios, si bien no muerte como tal, sí otros padecimientos secundarios. Y todavía estamos aprendiendo. Déjenme decirles también que ya nos pasó, y esto fue cerca de aquí, ya fue en Querétaro, y también, como ustedes ven, sí también nos metimos mucho al área pecuaria. En una granja de aves, yo acompañé al quien en ese entonces era el gerente de aves, estaba en control de plagas ahí, y el dueño le decía, es que, ¿sabes qué? Tengo mucho problema, el cascarón del huevo se truena, o sea, tiene muy poca vida de anaquela y huevo. Pues se empezaron a buscar a ver que si eran las salmonelas, si era algún virus y todo. Nada. Cuando hicimos un análisis del alimento, encontramos un alto contenido de Eldrin. Y el Eldrin se dejó de utilizarse cerca de 30, 40 años. Pero todavía estaba ahí. Y cuando empezamos, dijimos, bueno, vamos a revisar la carne de las gallinas. Ahí estaba el Eldrin. ¿Cuál es la razón de la degradación del huevo? El Eldrin. Entonces, sí, imagínense la cadena, ¿no? Pero bueno, ya, ese es un poco hablar de las consecuencias que todavía estamos viviendo. Entonces empezaron también a meter otro tipo de trampas que también hoy en día se han como que popularizado, se han utilizado también. Estas son trampas también que se crearon, de que la mosca se mete. Normalmente las moscas para huir tienden a volar hacia arriba siempre. Entonces rara vez buscan salir por abajo. De hecho hay otras trampas originalmente diseñadas para recolectar mariposas, no moscas. En mis épocas universitarias los usé muchísimo, porque uno de los insectos con los que yo empecé a trabajar precisamente fueron mariposas y escarabajos. Entonces colectábamos muchas mariposas, utilizamos unas trampas que llaman Van Sommeren. Son un tubo de tul, tal cual, en la parte de arriba está cubierto, la parte de abajo está totalmente abierto, y abajo se pone un plato con el atrayente para las mariposas. Digamos, a veces piña fermentada u otro tipo de atrayentes, pero caía una cantidad de moscas impresionante, pero todas en la parte de arriba, ninguna se salía, a pesar de que estaba un boquete este tamaño abajo, no se salían, porque tienden a escapar hacia arriba. Y es el mismo principio, entonces hay forma de colectarlas de esa manera. Ojo, no es que controlen la plaga con ello, sirve para tomar muestras. Hay que diferenciar esas dos funciones de una trampa. Otro tipo de trampas, cuando se inventaron la primera trampa de electrocución, aquí está la patente, fue en 1950, se llamaba Homoflux. Vamos rápido porque creo que ya me tardé un montón. Ahí voy. Si no, se van a dejar el siguiente ponente. Y luego empezaron a surgir cierto tipo de desarrollos también para la tracción. De hecho, típicamente había pleitos entre Francia e Inglaterra también de quién eran los dueños de la idea, como suele suceder, ¿no? El tul también tiene mucho tiempo que se llegó a utilizar, pero se utilizó sobre todo durante la guerra. De hecho, después de la Segunda Guerra, cuando, ya saben, China siguió buscando, Japón empezó a seguir buscando cómo recuperarse. Se empezó a invadir varios territorios, entre ellos Corea, pero pues había muchos mosquitos, además, muchos padecimientos. Entonces, para tratar a los enfermos, a los que estaban mal derivados de la guerra, ponían justamente estos campamentos en los que utilizaban tul, no sobre los enfermos, sino sobre los muertos, para precisamente evitar atraer las moscas hacia los cadáveres y no generar un ambiente justamente molesto para los que estaban ahí, los que están como enfermos nada más. Por supuesto, con un alcance limitado. Creemos que fue el origen también del uso del tul como protección. También los abanicos, aunque no lo crean, surgieron estos principalmente en África del Norte. Y pues normalmente, ustedes seguramente tienen la imagen incluso de las películas de los grandes reyes o los faraones que les hacían con un abanico. No eran para hacerles airecito ni que sean frescos.
Muchas pensamos eso, ¿no? Es para refrescarlos. No, era para espantarles las moscas, en realidad. Para eso eran esos abanicos. No era para refrescarlos. Y pues hoy en día, pues ya hay versiones modernas. Es una foto de un producto que venden en Amazon, para que se den una idea. No es que le esté promocionando, te lo estoy enseñando. Y pues hoy en día tiene una aplicación también, por ejemplo, en el tema de las cortinas de viento, que también es algo que nosotros podemos aportar como controladores de plagas, asesorar a nuestros clientes. ¿La volteo? ¿Está? Ah, bueno, miren, no, es adelante. Bueno, les decía, en la parte de la asesoría, ¿qué pasó? Sí, tiene su utilidad regular. Pero bueno, les decía, esto es algo que también nosotros podemos participar para asesorar a nuestros clientes, porque a veces nos ayudarles a nosotros a monitorear que sus cortinas de viento funcionen debidamente. Hay unas instalaciones muy caras, sí, para poder medir justamente este tipo de efectividad de las cortinas de viento, pero nosotros lo vamos a usar con un aparatito que también igual se consiguen en una ferretería o en Amazon, así que les cuesta a veces 500 pesos. Porque los venden incluso en las tiendas de campismo también. Les puede servir para medir la velocidad del aire, para ver que también ubicadas están. Primero, avienta una bolita de papel. Si la bolita de papel cae dentro, está mal puesta. Si queda afuera, está bien. Y también tenemos que checar que más o menos una altura de 90 centímetros, tanto por los lados como por el centro, haya al menos 29 kilómetros por hora de viento. Con este aparatito. Y ya con ese, y ya con ese le dicen al cliente, no, bien, tu cortina está bien, o no, solo tienes que cambiarlo. Nuevamente, convertirse en asesores. En una entrevista que me hicieron el año pasado, porque acaban de publicar hace poquito apenas, yo comentaba que el futuro de control de plagas es convertirse en asesores. Ser más asesores con menos aspersores, les decía. Y esa es la idea. Con ustedes no los van a soltar si se vuelven asesores. Sí. Ajá. ¿Cómo llegas con el cliente? ¿Te voy a asesorar? Mira, si yo te digo una receta ahorita rápido, bueno, perdón si te tuteé, pero es que como ya estoy viejito, ya tuteo todo. Pero bueno, si doy una respuesta rápida, voy a aparecer el Máster Muñoz. Y no es así el asunto, no voy a aparecer coach. No va por ahí. Sí es un trabajo largo. Incluso, no lo van a creer, pero desde el nombre de nuestra empresa. Desde ahí empezamos, porque si yo sé que muchos de los de aquí les pasa, pero si me llamo Fumialgo o Fumigadora no sé qué, que tienen razón, muchos me han argumentado con que, bueno, es que así no se identifica el cliente. Pues sí te identifica, pero te identifica como fumigador. Pero si tú te presentas con algún nombre, incluso a veces que no diga forzosamente control de plagas fulanito, ni plaga no sé qué, o sea, que no sea tan directo, y en lugar de presentarse como controlador de plagas profesional, es decir, expertos en higiene del ambiente, asesores profesionales contra fauna nociva, ya cambia la percepción. E incluso ya esa percepción les permite cobrar más. Parece increíble, pero desde ahí, claro que después viene cómo vamos a presentarnos, qué es lo que vamos a decir. Porque otro de los errores típicos, cuando damos los cursos o las pláticas a nuestros clientes, normalmente ¿de qué las damos? Lo mismo que nos dieron en las charlas de biología de moscas, biología de cucarachas, biología de ratas. Y eso al cliente, ¿qué le interesa? El cliente quiere que le digas cómo le hace para no tenerlas. Y de eso deben tratarse sus pláticas. Entonces, ya estamos asesorando con esas pláticas.
tal cual. Y ¿por qué no sirve? Eso nos ayuda a nuestro trabajo también, porque si ellos se hacen conscientes, nuestro trabajo ya para el control como tal de plagas es mucho más fácil, porque los involucramos. Eso, pero es una labor. Como dije hace un rato, no es eso que pase mañana. No hay que estar trabajándole, marcar diferencias, estar encima. Cuesta trabajo, pero vale la pena. No, al contrario. Y pues por lo mismo va la parte de las presiones positivas también. También nosotros podemos asesorar. También hay aparatos para medir las diferencias de presiones, pero hasta nuestro mismo anemómetro nos puede servir. Paramos en la puerta. Normalmente cuando hay una buena presión, hasta cuesta trabajo abrir la puerta, o al salir nos la avientan, típicamente. De hecho, ese es un comentario, hace una semana, bueno, fin de semana pasado, fui a hacer una inspección a una planta que fabrica dispositivos médicos. Por eso me tuve que quitar la barba, porque la traía, por cierto. No me dejaban entrar con barba, ni modo. Entonces, sí, tenían una superpresión, una diferencial de presión impresionante. Para abrir cada puerta, hay que empujarle ya. Está muy bien que tenga esa diferencia, pero no es tan complicado, porque en el caso de emergencia les va a costar trabajo. Entonces, ayudarles a medir esa diferencial, y no se estima con que al abrir la puerta ustedes con su anemómetro identifiquen que hay más o menos 0.7 kilómetros por hora, está bien. Y ya conseguimos, no, pues ese diferencial es aceptable. Y se lo dan con números. Ese es otro secreto muy importante para la parte de convertirse en asesores. A todo lo que puedan, a todo lo que puedan, pónganle números. Siempre, usen números. Aunque sean estimaciones, no sean precisas, pero usen siempre números, porque eso al cliente le genera una referencia y que le va a permitir identificar un avance cuando le ponemos esa comparación de números. Siempre. A todo, siempre ponerle números. Y bueno, hablando de la evolución, justamente, el primer caso de resistencia en moscas fue el DDT, y fue en 1947, y está documentado, tal cual. Antes toda la resistencia a insectos se había identificado principalmente en insectos a nivel agrícola. La primera plaga urbana a la cual se reconoció resistencia fue la mosca al DDT, en 1947. Y recordemos que no es que las moscas se convirtieron en resistentes ni se hicieron más fuertes. Eso no es la resistencia. Es un poco lo que hablamos hace un rato. Hay una parte de la población que ya inherentemente es capaz de soportar o tolerar ciertas dosis. Al nosotros aplicar esa dosis, obviamente seleccionamos aquellas que no eran tolerantes y sobreviven las que sí. Esas que sobreviven, por supuesto, se tienen que reproducir. Es la ley natural. Y no creo que se reproduzcan con las muertas, ¿o sí? ¿Con quién se van a reproducir? Con las también que sobrevivieron. Todavía en sus genes hay en su genotipo, también en sus genes todavía hay características de no tolerante. Entonces, no toda su descendencia va a ser tolerante a la plaga, al plaguicida. Una proporción va a ser tolerante y otra no. Pero nosotros seguimos seleccionando y seleccionando y seleccionando con el plaguicida. De tal manera que ese porcentaje se va a ir incrementando. ¿Sí me explico? Ese es el fenómeno de la resistencia. No es que se conviertan. Nosotros estamos seleccionando, de hecho, es una evidencia de la evolución. Así es como se da la evolución, tal y cual. Una evidencia en corto plazo de la evolución, sí. ¿Cómo no? Ya no están trabajando también para nosotros. Es como la misma forma de acción del director sintético a la del DDT, según tengo yo entendido, o hay alguna. ¿Hay parecido? Ya me lo verá, ya me apuro. Ay, voy moviéndome rápido. Después es que respondo las preguntas. Ay, ya me soy rollero, ya me conoces. ¿Cuál es el punto? Cuando se descubre el modo de acción del DDT, se ve que es parecido al espectro, sí coinciden en algún aspecto, pero el DDT tiene otros modos de acción adicionales a los que vemos en las piretroides.
Sí hay resistencia cruzada, se ha observado resistencia cruzada del DDT con las piretrinas y piretroides, pero como ustedes saben, también los piretroides han ido evolucionando. Hay oficialmente 2 generaciones, comercialmente 4. Varía, ¿no? Depende de quién se los diga. Entonces, sabes que para vender, no es que la 4ª generación. Es como cuando hablamos de desinfectantes, que de repente les presentamos los contenedores de amonio de no sé qué generación. Digo, ay, es la 3ª generación, pero en la etiqueta le ponen de 7 para que la compres. Pero bueno, esa es otra historia. Pero va por ahí. Sí hay resistencia cruzada. También, honestamente, se ha abusado del suponer de la resistencia. De hecho, bueno, no está en esta presentación, les adelanto un poco de lo que les voy a platicar para los que pueda ver ahora en Mazatlán. ¿Sabían ustedes que en realidad contra la cucaracha americana, prácticamente no hay resistencia confirmada a ningún plaguicida? Pero automáticamente pensamos que sí. Pero contra cucaracha alemana hay un montón. Contra mosca igual, no hay tanta como se piensa. Sí la hay, por supuesto que sí. Sí la hay. Pero necesitamos ser confirmada. Y otra vez volvemos a la situación de la rotación. Normalmente la rotación no la hacemos conscientemente, la hacemos en automático. Y la hacemos mal, lamentablemente. Pero ese no es tema de esta charla. Se los platico más a fondo, porque si no me van a correr aquí. Y que no termino la charla. Es que el tema es tan amplio que de verdad nos podemos echar todo el día aquí, se los juro. Y como me gusta echar rollo, con mucho gusto. Es más, aunque no lo crean, ese era yo con pelo. Eso yo, pero cuando tenía pelo. Pero bueno, normalmente en la investigación se utilizan también muchas trampas, y en este caso son las trampas de luz típicamente que usamos en la parte de investigación, que sí se utilizan mucho. O sea, es simple como una luz, un tul, una manta, y a recolectar. Clarísimo. Además, tenemos oportunidad de escoger este sí, este no. Y luego lo llevamos al laboratorio y investigar. Que bueno, aquí el secreto es que aquí lo que estaba revisando eran pulgas, no eran moscas, pero bueno. Es otro de los grupos que estudié estando en la universidad. Entonces hay varios tipos de trampas. Están las trampas activas, que tienen algo que genera la atracción o atrapar el insecto, y las pasivas, que pueden ser una simple barrera. Por ejemplo, para un tipo de moscas que ustedes conocen los tábanos. ¿Sí? ¿Les ha picado alguna vez un tábano? ¿A quién le ha picado? ¿A ti? ¿Qué se siente? Oye, si hasta los burros brincan. Que además no pican. Dicho sea, no, por eso yo también me he picado, no digo por otro. Pero por cierto, los tábanos no pican, rasgan y luego van y lamen la sangre. Además, por eso son re malditos, van, te rasgan y luego te corretean literalmente para lamerte la sangre. Y sí duele, créanme que yo también he padecido. Bueno, para colecta de tábanos se utiliza un tipo de trampa que se llama Manitoba, que es, imagínense una tienda de campaña y una pelota colgando. No recuerdo si la puse aquí, bueno, ahorita lo veo. Una pelota colgando. Estos animales les atraen movimiento, entonces estas pelotas como que medio se mueven con el viento. Entonces la mosca piensa que es una presa, llega volando y se da cuenta que es una pelota, resulta un fiasco, engañado, y como les dije hace un rato, tiende a ir hacia arriba. Y en la parte de arriba normalmente hay un frasco con alguna sustancia, normalmente se trata de etilo, que adormece el insecto y se queda ahí atrapado. Y así los colecta uno. Entonces, esa es una trampa pasiva porque está generando un bloqueo. Hay otra que se llama malés, mal traducida por muchos como Malasia, además malés era un apellido del que lo creó, no se refería al país. Es una simple barrera de tul. Entonces va pasando los insectos, chocan con la barrera, tienen escoperas arriba y arriba está el típico frasquito para atraparlos. Muy utilizada también. Ya saben, distintos tipos de trampas que se han diseñado también para moscas, desde, por supuesto, hasta las raquetas eléctricas que
son más un pasatiempo que algo efectivo realmente. Y hay gente que se pone a divertirse ahí oyendo los chasquidos. Estas que pues, no son muy agradables en una casa o algo así, sean horribles, pero ¿qué tal se venden? ¿No? Otras pues, que la gente va diseñando y se va haciendo ideas o que son comercializadas. De una u otra manera sirven, pero lo que tenemos que tener en mente, bueno, hasta ahí algunas que son un invento y un engaño, que cuestan un dineral o los anuncian a las 12 de la noche en la tele, y compre usted su plaquita, la pone y toda su casa se vuelve contra plagas. ¿No los han visto? No sirven para nada, más que para sacar dinero, honestamente. Y están demostrados, hay artículos que lo demuestran, con pruebas que lo demuestran. Ay, se me fue eso. Vean algunas de las eficacias comprobadas de algunos tipos de insectos con algunos tipos de trampas. Aquí está la malez que les decía. No voy a mencionarlos todos para irnos más rápido. Pero, por ejemplo, miren, se mencionan las trampas de luz, que son de las que vamos a platicar un poquito más adelante, que suelen ser muy efectivas para una buena parte de tipos de insectos. Trampas de plato, de caída. Las trampas de caída son como botes que se entierran. Entonces el insecto va caminando, por ejemplo, para alacranes, ¡pum!, se cae. Y a veces abajo se pone un poquito de agua con alcohol, ahí se queda. También se utiliza mucho para escarabajos y otro tipo de insectos que van normalmente entre la hojarasca o en el piso. Y para alacranes es muy útil. De captura de golpeo, acústicas, de monitoreo también. Es casi que nada más para grillos y saltamontes, etcétera. O el registro directo, que es ir y capturar, tal cual. Entonces vean ustedes cómo las trampas de luz realmente han sido muy efectivas para una buena parte de tipos de insectos. Obviamente no para todos. Tenemos que tener... Aquello, siempre que puedo, por cierto, les pongo, bueno, aquí no se ve muy bien, las referencias, por si quieren consultarlos. Esta es una publicación de 2021, así que está calientita. Pues la quieren consultar. Después, si alguien quiere que no lo quieren anotar ahorita, al rato voy a poner mis redes y mis correos, se los puedo mandar por correo las referencias si las necesitan. Con muchísimo gusto.